Bueno, yo creo que es bastante complejo y alcancé a escuchar parte de la entrevista con la doctora Yanino Talora y creo que uno de los temas medulares que tendríamos que platicar entre consejeros y consejeras es cuáles son los alcances y efectos de una acción declarativa, porque estas acciones declarativas no se encuentran reguladas ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ni en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Estas surgen por criterios jurisprudenciales de la propia Sala Superior y su finalidad es disipar la duda acerca de si una persona ciudadana tiene o no un derecho cuya afectación es reclamado. Es una figura que tutela los derechos de la ciudadanía y no tiene como fin aclarar las atribuciones o facultades de las autoridades, como en este caso sí ocurrió de manera sui generis. Hizo una interpretación de cuáles son las facultades y atribuciones del Instituto Nacional Electoral. Entonces, incluso también va en contra de algunos criterios, como lo dijo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el que se hayan pronunciado en esta acción declarativa, porque los propios criterios de la Sala Superior lo que ha determinado es que cuando existen medios de impugnación exprofesos en contra del acto reclamado, en este caso serían la suspensión, y como existen recursos de queja, pues no debería de haberse dado entrada a esta acción declarativa. Entonces, digamos que me parece que estamos en una situación que se tiene que analizar, porque por un lado nos dice, tenemos un texto constitucional que determina que no se pueden tener efectos suspensivos en materia electoral, pero por otro lado también nos está diciendo la propia Sala Superior, yo no me pronuncio por lo que han dicho jueces y jueces de distrito respecto a las suspensiones, es decir, las suspensiones entonces siguen vigentes. Así es que si hacemos caso a la acción declarativa y entonces seguimos con el proceso, pues de facto lo que está pasando es que sí se está revocando y se están dejando sin efecto las suspensiones. Aunque no se pronunciaron sobre ellas. O sea, Exacto. es que ese es el tema. Qué cosa tan tremenda, qué mezcolanza tan terrible, porque al final de cuentas, a ver, déjeme ver, Dania. No el Consejo General, déjeme remarcar esto, no el Consejo General, sino la Secretaría Ejecutiva del INE le solicita al tribunal que se pronuncie sobre las suspensiones, sobre si deben atender las suspensiones o no. A ver, creo que también aquí es bien importante dar el contexto de cómo se dio, digamos, esta solicitud de acción declarativa. Venga. Primero, la Secretaría Ejecutiva sí es quien detenta la representación legal del instituto. Entonces, si se va a impugnar algo, sí se tiene que hacer a través de la Secretaría Ejecutiva. Muy bien, vamos bien ahí. No obstante, esta decisión se presentó incluso al tribunal el 4 de octubre. El 4 de octubre estábamos en periodo vacacional en el INE. Entonces, digamos que la comunicación entre las consejerías era no óptima y fue muchas veces pues por chat de manera virtual. Se nos puso sobre la mesa la posibilidad vía chat de presentar un juicio electoral. Yo manifesté expresamente que me parecía que era improcedente presentar un juicio electoral porque la Sala Superior no es competente para poder revocar o modificar determinaciones de jueces de distrito. Y en ese juicio electoral que sí se terminó presentando, a pesar de que, por ejemplo, yo manifesté eso, es en donde en uno de esos puntos petitorios se solicita esta acción declarativa. Y ahora lo que pasa es, tenemos una determinación por parte de la Sala Superior de ese petitorio de acción declarativa, pero incluso no tenemos una resolución de ese juicio electoral. Pero así fue como se hace esta solicitud a la Sala Superior. Y esta solicitud, a ver, déjeme ir de regreso a lo básico. ¿Qué dice la solicitud exactamente? Básicamente la solicitud lo que dice es que si se puede dar certidumbre al Instituto Nacional Electoral, porque existe un texto constitucional en donde se determina que no puede tener efectos suspensivos las actividades, digamos, del INE. Las autoridades no pueden determinar que tenga efectos suspensivos las determinaciones. Entonces, sí le pregunta el INE al tribunal respecto a las suspensiones del Poder Judicial. ¿Esa es la materia de la consulta? Sí, es una demanda. ¿Qué figura es? ¿Demanda?
Pues sí, digamos es un escrito de petición. Es un escrito de petición que es respondido con una acción declarativa. Exactamente. Entonces, sí, lo que dice expresamente el INE es, a ver, tenemos nosotros determinaciones suspensivas, sin embargo, pues estas no están previstas en el ámbito electoral, entonces, ¿qué tengo que hacer? Uh-huh. Y entonces lo que el tribunal hace es una acción declarativa respecto al ámbito que sí es suyo, que es electoral, pero no se pronuncia respecto a las acciones, a las suspensiones del Poder Judicial. Pues lo que hace el Tribunal Electoral es decir algo que ya sabíamos. Existe un texto constitucional que nos dice de manera expresa que en materia electoral las impugnaciones no tienen efectos suspensivos. Oiga, eso es lo que nos reitera. Déjeme decirlo así. En pocas palabras, el Tribunal Electoral rasca donde no pica. Es decir, está dando respuesta de lo que ya se sabe, pero no se pronunció respecto a qué hace el INE con las suspensiones múltiples que tiene. Pero no solamente eso, sino que incluso dijo de manera enfática que no es materia de pronunciamiento ni de litis la validez, legalidad o eficacia de las actuaciones o resoluciones de suspensión emitidas por diversos juicios de amparo. Por lo tanto, quedan intocadas esas determinaciones. Porque entonces, el Tribunal Electoral no podía... Sí, claro. Claridad. Uh-huh. Bueno, decía la magistrada Yanino Talora, ¿qué piensa usted, Dania? Le pregunto, que ella se pronunció ayer, le propuso a sus compañeros magistrados que pospusieran esta solicitud del INE de esta acción declarativa, que la pospusieran hasta que la Suprema Corte de Justicia resolviera a su vez qué hacer con las suspensiones judiciales ordenadas al INE. Y no se le dio la razón y por lo tanto votaron lo que votaron, y esa votación de los 3 magistrados de 5 pues es lo que ha dado pie para que se enfatice en la comunicación política que el INE tiene luz verde para continuar con el proceso extraordinario electoral para elegir jueces y magistrados y ministros en México. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que usted dijo ayer? Yo no estoy de acuerdo con ese comunicado. A mí no me consultaron. Sí, a ver, en esencia, lo que incluso quería yo hacer énfasis ayer es que ese comunicado que se presentó no está reflejando una postura institucional, entendido que para mí una postura institucional se refleja cuando todos los integrantes del Consejo General, particularmente los que tenemos voto, que somos las y los consejeros electorales, estamos de acuerdo con lo que se está plasmando. No se consultó conmigo ese comunicado, entonces no podría acompañarlo. Más allá de que a lo mejor pues tenemos que hacer un análisis y podríamos llegar a una conclusión similar, pero pues ese análisis no ha ocurrido. Formalmente no se nos ha notificado completa esa determinación. El día de ayer a las 8 de la noche se nos notificó únicamente los puntos resolutivos, pero todavía no se nos da conocimiento de todo lo que dice esta determinación de la Sala Superior para poder hacer el análisis y actuar en consecuencia. A mí de entrada lo que se dijo ayer en la sesión pública de la Sala Superior no me da certeza, no me da claridad, a diferencia de lo que está afirmando este comunicado, porque por una parte nos dice, tienes este texto constitucional, pero por otra parte nos dice, siguen vigentes lo que ha dicho las y los jueces de distrito en materia de las suspensiones, y tenemos por lo tanto también vigentes los apercibimientos en caso de incumplimiento de estas suspensiones. Las suspensiones son muchas, ¿no? Estamos hablando de una gran cantidad de suspensiones que han llegado al INE. ¿Podría definir esencialmente cuáles son las materias de las suspensiones? Es decir, ¿por qué les están ordenando? ¿Cuáles son algunos de los temas por los cuales le están ordenando al INE estas suspensiones que frene la organización y las elecciones extraordinarias de jueces y magistrados y ministros? A ver, primero, respecto al número de suspensiones que tenemos, con corte al 21 de octubre, según lo que se nos informó, en 222 amparos se cuenta con alguna suspensión. Segundo, estas suspensiones digamos que son en 2 grandes rubros. Uno, respecto a derechos personales de las personas juzgadoras o incluso también de personas magistradas, en donde dice, no consideres INE en la organización de la elección que hagas y en las candidaturas que se van a presentar ante la ciudadanía a estas personas porque
pues presentaron un juicio de amparo, se tiene que revisar si no se están violando sus derechos laborales, por ejemplo, de permanencia en el cargo, de estabilidad en el empleo para las personas juzgadoras, y a partir de eso, no los consideres tú para que vayan al día de la jornada electoral. Entonces, digamos, sería para excluir específicamente a esas personas. Pero tenemos un segundo rubro de suspensiones que son mucho más amplias, en donde, por ejemplo, nos dice que el Consejo General del INE se abstenga de implementar el proceso electoral extraordinario 2024-2025 o de emitir acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025. Entonces, eso, digamos, es muchísimo más amplio para que nosotros no hagamos una actividad que se vincule con el proceso de jueces y jueces. Uh-huh. Dania Rabel, ¿y el Consejo General del INE, que estaban de vacaciones, dónde está? Ahorita ya estamos, o sea, nosotros ya nos ¿Qué papel está jugando? ¿Van a sentarse a discutir esto? ¿Qué? ¿O ya la colegialidad desapareció de plano? Yo esperaría que sí, que se nos convocara a una reunión para revisar este tema que es tan relevante. Si no los convocan. Bueno, si no nos convocan, pues entonces me parece que tendremos que dar nuestras posturas a partir de las interpretaciones personales que cada uno pero eso es otra cosa. Tema en Consejo General. Sí, pero a ver, aquí hay un tema muy importante. El Instituto Nacional Electoral, cuando se inventó, cuando se creó, bueno, debería tener como eje principalísimo de organización la colegialidad, precisamente que se tomen decisiones, pues, colegiadamente entre los consejeros. En este caso, los partidos políticos quedaron fuera, pero los consejeros electorales tienen voz y voto para resolver asuntos. Si no se ve esta colegialidad, también es una situación bastante delicada para el Instituto Nacional Electoral y para lo que se supone es un órgano autónomo del Estado mexicano que tiene o debería tener en su corazón mismo la colegialidad, es decir, tomar decisiones colegiadamente. Sí, me parece que forma parte de la esencia y fueron uno de los criterios fundacionales de primero el Instituto Federal Electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral, en donde pues las decisiones se tienen que tomar de manera colegiada, considerando la pluralidad de quienes integramos el Consejo General. Creo que a eso debemos de apostar. ¿Qué sigue, Dania? Para efectos prácticos, dígale usted al público, como consejera electoral. Yo creo que lo inmediato es que efectivamente nos sentemos a ver cuáles son los alcances y efectos de esta acción declarativa. Si a partir de esta acción declarativa, a pesar de que la Sala Superior dijo expresamente que no se pronunciaba respecto a las suspensiones otorgadas por jueces y juezas de distrito, pues nosotros vamos a seguir con este proceso y en qué términos seguiríamos con este proceso. Ahora, lo inmediato que tenemos también vinculado con el proceso de personas juzgadoras es la determinación del presupuesto, solicitar un presupuesto. Para ello se va a reunir la Comisión Temporal de Presupuesto el próximo sábado para hacer el anteproyecto y presentarlo para que después se suba a Consejo General. Uh-huh. Ahora, usted dice, yo no estoy de acuerdo con el contenido del comunicado de prensa que habla del INE, que el INE lo presentó porque usted no está de acuerdo en que quede suficientemente clara, porque tampoco se puede entender como una orden. También está la discusión de si es vinculante o no, aunque es una sentencia del tribunal, el tema de que sigan adelante con la organización del proceso electoral para jueces, magistrados y ministros. Usted dice, ese comunicado no me fue consultado, y reacciona usted porque se entiende que no está de acuerdo con el comunicado por el punto central, entiendo, de que usted considera que el Consejo General del INE debería ser convocado para discutir el alcance de la acción declarativa del Tribunal Electoral, es decir, si el INE y su Consejo General está entendiendo que es algo que los obliga a continuar, a pesar de que tienen 160, 170 o las que sean suspensiones vigentes. Sí, 222 según lo que nos han reportado en la última actualización. Y para mí el punto medular es que sí, antes de tomar una determinación y ponerla así públicamente, como decir, se continuará con la organización del proceso electoral, nos tenemos que sentar a ver con mucho tiempo, mucha reflexión,
pues cuáles son los alcances de estas acciones declarativas y cuáles son los alcances que tienen, que además pues son evidentemente vinculantes, las notificaciones que nos han hecho de las suspensiones que se han otorgado a distintas personas quejosas. Pero fíjese, y ver cómo vamos a actuar. Usted dice, son evidentemente vinculantes las órdenes judiciales, que son las suspensiones, y usted tiene una franja de duda respecto a si es vinculante o no lo que resolvió el tribunal, ¿o qué piensa? Sí, la tengo y creo que eso es algo que tenemos que dilucidar precisamente para saber cómo vamos a actuar, porque como lo decía al inicio, estas acciones declarativas no se encuentran establecidas en la legislación, han surgido por criterios jurisdiccionales y criterios jurisdiccionales muy claros respecto a derechos de personas para hacer interpretaciones en donde hay incertidumbre y para disipar esa incertidumbre y ver qué derecho debe de prevalecer. Jamás tampoco se había hecho una acción declarativa para determinar atribuciones de las autoridades. Entonces también esto es algo novedoso y creo que vale la pena también determinar pues cuál es el alcance, porque más allá, incluso determinando que fuera vinculante lo que nos ha dicho la Sala Superior, no tocó las suspensiones, no las está revocando. No puede. Entonces, exacto, entonces nos veríamos nosotros en la encrucijada que tenemos dos determinaciones vinculantes, pero el cumplir una puede conllevar el incumplimiento de facto de la otra. Exactamente. ¿Y quién resuelve eso? Sí, es una crisis monumental la que se ha creado en México con este panorama. Pero bueno, aquí para ponerle un grado de orden a las cosas, pues lo lógico sería, coincido con usted, en que quien tenga que llamar a una sesión del INE lo haga para que los consejeros electorales del INE discutan la resolución del tribunal y en mayoría se decida cómo lo entienden, cómo lo interpretan, habiendo esta franja de duda. Porque si un comunicado de prensa, ¿qué es lo que tenemos? ¿Y qué es lo que usa la presidencia para decir el INE ya resolvió, que van a continuar? Si un comunicado de prensa sustituye la colegialidad del INE, estamos fritos, Dania. Sí, no, por supuesto. Además tampoco pues tiene, digamos, una validez oficial, lo que se puede decir a través de un comunicado de prensa. Se tiene que tomar una determinación clara, formal, por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ¿Y quién convoca? ¿La presidenta a una sesión? Bueno, yo creo que antes, sí, a una sesión se convoca a través de la presidencia, pero yo creo que antes de eso pues debería haber una reunión informal entre las consejerías para poder discutir ampliamente esto y también incluso pues con la presencia de la dirección jurídica del propio INE, ¿no? Para que nos den sus propias interpretaciones. ¿Y eso está por ocurrir? Seguramente usted lo puede promover o ¿qué ocurre aquí? Yo esperaría que pues sí ya ocurriera esta semana, si no, de cualquier forma también Oiga, hay prisa, Sí, por supuesto. Ya regresaron de vacaciones, hay una prisa tremenda para todo esto, porque ya esto se ha desatado una situación de una confusión tremenda. Me imagino que el público, pues igual que nosotros como medios de comunicación, tenemos varias pistas abiertas, a cual más de graves, y haya una necesidad de clarificar cosas. Sí, me parece indispensable que tengamos una reunión lo antes posible para que podamos disipar estas dudas y demos mucha claridad de cómo vamos a actuar. Pues ya nos contará Dania Rabel de cómo van las cosas. Por lo pronto, gracias por tomar esta comunicación. Y bueno, no sé si quiera cerrar con alguna reflexión propia, porque hace ratito que hablábamos con la magistrada Yanino Tálora, para cerrar la conversación, dado el panorama que tenemos, le pedí una reflexión general de su parte, más allá de ser magistrada o usted consejera, del tipo de cosas que está viviendo México en estos momentos, porque tenemos varias pistas abiertas, a cual más de graves. Ahora ya hay una nueva iniciativa de reforma que está buscando pues eliminar un conjunto de cosas que incluían en su momento el artículo 1 de la Constitución. En fin, no le digo lo que todos vemos, ¿no? Pero hay un conjunto de situaciones y cosas que están en curso simultáneamente, de un grado de complejidad importante y una expresión única que se está repitiendo muchas veces, que es crisis constitucional. Para Dania Rabel, consejera electoral del INE, autoridad en la materia electoral, pero como ciudadana y especialista, ¿qué me dice usted? ¿Qué le pasa a México? ¿Qué está sucediendo en México? ¿Cómo lo entiende usted? Ayúdenos con el público a entender.
estamos viviendo cuestiones inéditas que me parece que nos están demandando mucha seriedad por parte de la actuación de las autoridades, de las diversas autoridades que estamos implicadas, por ejemplo, en este tema específico también de la reforma al Poder Judicial. Hay muchas cosas que no habíamos visto y que implican también un análisis y una reflexión pues mucho más profunda de los alcances de las determinaciones de las diversas autoridades. Yo creo que sí sería importante también en este punto que tuviéramos certeza, no solamente las autoridades, sino también las y los ciudadanos, y para ello sería relevante una determinación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ahorita, desde mi perspectiva, lo que hay, aunque no se haya querido decir con todas sus letras en la acción declarativa, es una colisión entre dos autoridades que tienen distintos ámbitos de competencia, la Sala Superior y las y los jueces de distrito, y entonces tendría que haber un pronunciamiento de una instancia superior que nos pueda dar luz de cómo vamos a actuar con relación a este tema, porque como lo referíamos, más allá de que se haya hecho énfasis en que no se estaban revocando, modificando las suspensiones, lo cierto es que de facto el continuar con este proceso de designación implicaría esa revocación de estas determinaciones o desacatar estas determinaciones. Entonces, ya me parece que lo más relevante también ahorita en este tema es que empecemos a tener certezas para que trabajemos, si es así la determinación, pues en una reforma constitucional para que salga lo mejor posible, pero para ello necesitamos tener tramos de certeza, es indispensable para las autoridades y también para que la ciudadanía pues pueda saber qué es lo que va a pasar. Absolutamente. ¿Qué cosa es la que estamos viendo? Pues, Dania Rabel, gracias por estar aquí para explicar su postura y lo que usted está viendo como consejera electoral del INE, y seguiremos hablando, si me lo permite. Muchas gracias.